Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más, de Música y Ciencia les da la bienvenida a su canal. Seguimos con estos temas de los accidentes nucleares. En esta ocasión nos enfocaremos en el accidente nuclear ocurrido el 11 de marzo del 2011 en la ciudad japonesa de Fukushima. Esperamos que disfruten de este video tan interesante, así es que siga con nosotros. El día 11 de marzo del 2011 se produjo en Fukushima, ciudad ubicada a 250 kilómetros al norte de Tokio, Japón, uno de los accidentes nucleares más graves de la historia después del accidente nuclear de Chernobyl. Un terremoto de 8,9 grados cerca de la costa noroeste del Japón y un posterior tsunami afectó gravemente la central nuclear de Fukushima en la costa noroeste de Japón. En el momento del accidente nuclear, la central de Fukushima disponía de 6 reactores. Los reactores 1, 2 y 3 estaban en operación, mientras que los reactores nucleares 4, 5 y 6 estaban fuera de servicio por motivos de mantenimiento. Después del terremoto, los reactores de Fukushima, que todavía estaban funcionando, se pararon automáticamente. Para enfriar los reactores en este tipo de centrales nucleares se necesita energía eléctrica, generalmente de la red, pero a causa del terremoto la red eléctrica no funcionaba. Empezaron a funcionar los motores diésel para generar esta electricidad, pero también se estropearon a las 15:41 cuando llegó el tsunami. En este momento empiezan los problemas de refrigeración del núcleo del reactor con el riesgo de fusión del núcleo. Más adelante se confirmaría la fusión del núcleo de los reactores 1, 2 y 3. La central nuclear sufrió a partir del día siguiente al terremoto varias explosiones. En el reactor 4 ocurrieron múltiples incendios. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades de Japón a evacuar primero a un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta. Posteriormente, este radio se fue ampliando gradualmente hasta los 40 kilómetros. Los trabajadores de la planta sufrieron explosión y exposición a radiación en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en distintos momentos. El accidente fue considerado inicialmente de nivel 4 en escala internacional de eventos nucleares, escala INES por sus siglas en inglés, aunque en los días siguientes la situación se agravó y el accidente nuclear acabó alcanzando el nivel 7, el mismo que el accidente de la central nuclear de Chernobyl. Cronología del accidente nuclear de Fukushima. Viernes 11 de marzo del 2011. Se produce un terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter cerca de la costa norte oriental de Japón a las 14:46 hora japonesa. Este terremoto representa el más fuerte de la historia de Japón y el quinto más fuerte de todo el planeta desde que se tienen registros. El terremoto provocó un fuerte tsunami. Pocas horas después llegaban las primeras olas de 10 metros a las costas de Fukushima. Automáticamente se paran todos los reactores nucleares de la región, tal como se prevé en el diseño de estas centrales nucleares para estas situaciones. En aquel momento Japón contaba con 54 reactores nucleares en operación que, produciendo aproximadamente el 29% de su energía eléctrica, primeramente se decretó el estado de emergencia en las 11 centrales nucleares de Japón de la prefectura de Miyagi, Fukushima e Ibaraki. Separaron las siguientes unidades nucleares. Central nuclear de Onagawa. Separaron automáticamente sus 3 unidades y del centro nuclear de Fukushima separaron automáticamente las unidades 1, 2 y 3. Las unidades 4, 5 y 6 estaban paradas por mantenimiento periódico. La refrigeración de esta central requiere energía eléctrica y tienen máquinas diésel preparadas para generar energía eléctrica si se corta el suministro. Sin embargo, inicialmente no había suministro eléctrico y los motores diésel estaban estropeados debido a la inundación tras el tsunami. Por ello se dieron instrucciones de evacuar a los residentes dentro de un radio de 3 kilómetros de las centrales, cerca de 2.000 personas.
Posteriormente se solucionó el suministro de energía eléctrica, aunque por entonces la presión en el reactor ya era muy elevada. A más temperatura, mayor presión. Central nuclear Fukushima. Separaron automáticamente sus 4 unidades. Central nuclear Tokai. Dispone de una sola unidad que separó automáticamente. Fukushima, sábado 12 de marzo del 2011. El accidente de la central nuclear de Fukushima pasó a ser clasificado de nivel 7 de la escala INES por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se amplió el radio alrededor de la central nuclear para evacuar a la población a 20 kilómetros. Fukushima, domingo 13 de marzo del 2011. El reactor número 3 de la central nuclear de Fukushima sufrió una explosión de hidrógeno. Se empezó a inyectar agua de mar mezclada con ácido bórico al reactor para refrigerarlo y tener la integridad de recinto de contención controlado. Con el fin de disminuir la presión en el reactor nuclear de Fukushima, se realizó una liberación controlada de gases desde la contención al exterior. A esta acción se le denomina venteo, según confirmó la eléctrica japonesa TEPCO. Fukushima, lunes 14 de marzo del 2011. En este momento, el accidente nuclear de Fukushima ya empezó a provocar críticas y acciones políticas en otros países. Angela Merkel, canciller alemana, confirmó la suspensión durante 3 meses de la prórroga de las centrales nucleares alemanas que les permitía funcionar durante más tiempo del establecido inicialmente. Merkel consideró que el suministro de energía eléctrica en Alemania no se verá afectado ya que el país energéticamente era eminentemente exportador. Fukushima, martes 15 de marzo del 2011. Durante esta noche se produjo una nueva explosión en la central nuclear de Fukushima, según la Agencia de Seguridad Nuclear. El reactor nuclear afectado fue el número 4, que en el momento del terremoto ya estaba parado. Según informó Tokyo Electric Power, la explosión provocó un incendio en el reactor nuclear. Se evacuaron los 50 trabajadores que quedaban en el central nuclear de Fukushima, intentando refrigerar el reactor por el elevado índice de radioactividad. Fukushima, miércoles 16 de marzo 2011. El miércoles volvieron los trabajadores evacuados de la central nuclear de Fukushima para continuar en el intento de hacer bajar la temperatura del reactor. Debido a la dificultad de utilizar el agua del mar para enfriar el reactor, se intentó hacerlo lanzándola con un helicóptero del ejército, que tampoco resultó factible por la elevada radiación en la zona. Más tarde se intentaría hacerlo con las mangueras de alta presión que se utilizan para dispersar manifestantes. La situación en los 6 reactores de la central nuclear en estos momentos era muy grave. Se observaban importantes destrozos en los reactores 3 y 4. El reactor número 4 registró un nuevo incendio. En los reactores 1 y 2, las barras de combustibles nucleares también han quedado total o parcialmente dañadas. El reactor 5, que ya estaba apagado, el nivel del agua continuaba bajando. Fukushima, jueves 17 de marzo del 2011. El jueves, los helicópteros del ejército ya podían sobrevolar sobre la central de Fukushima para echar agua de mar. La compañía eléctrica TEPCO, propietaria de la central nuclear, decidió enviar camiones cisternas con agua destilada para rellenar las piscinas. Las piscinas son el primer destino del combustible gastado. Cuando el combustible nuclear gastado se extrae del reactor, aún generan demasiado calor y radiación para poderlo trasladar a ninguna planta de gestión de residuos nucleares. Primero debe pasar por estas piscinas para refrigerarse. Debido al calor de la central de Fukushima, el agua que llena las piscinas estaba evaporándose. Es por ello que era necesario rellenarlas. El último recurso fue instalar un cable eléctrico de 1 kilómetro para poder hacer funcionar los generadores eléctricos que permitirían la refrigeración de los reactores. Portavoces de TEPCO y NISA desmentían que la piscina de combustible gastado de la unidad 4 se hubiera vaciado completamente, aunque sí continuaban haciendo esfuerzos para mejorar su situación. Fukushima, viernes 18 de marzo del 2011. Japón decidió elevar en estos momentos
momentos al nivel 5 la emergencia de la central nuclear de Fukushima de los 7 niveles que tiene la escala INES de accidentes nucleares. Esto significaba que este accidente nuclear tendría unas consecuencias de gran alcance y no de alcance local como hasta ahora. Se consiguió estabilizar la situación en Fukushima, de modo que el estado de los reactores no empeoraban y el estado de las piscinas contenedoras de combustible nuclear gastado se pudieron rellenar. Todavía se seguía trabajando para restablecer la energía eléctrica en los reactores nucleares para poder utilizar los propios sistemas de refrigeración.